en este día. Es decir, en medio de la lucha entre egos, en medio de la guerra mediática, la gran desaparecida aquí es la sociedad civil. Incluso cuando yo he hablado con actores involucrados con el debate, es decir, claro, van las delegaciones, hablan con la comisión, a veces hay la percepción de que sí, se les escucha, se les da un café y no hay más. Entonces, yo creo que se ha perdido de vista lo esencial. ¿Y qué es lo que sucede? Yo no tengo nada en contra de los asesores ni de que investigadores de la comunicación participen en el proceso, pero claro, dado que la sociedad civil ha sido un poco marginalizada del proceso, yo le delego a un asesor que más o menos me decodifique qué es lo que está pasando con la sociedad civil. Y claro, es mucho menos ruidoso, es menos tumultuoso que quizás procesar esto desde otra perspectiva. ¿Sí? Y nuevamente, esto no tiene nada que ver con los asesores en sí mismos, porque varios de ellos tienen muchas calidades profesionales e intelectuales. Modelo 3, comunicar dándole la espalda a Internet. Es decir, aquí precisamente Alexandra refirió el tema de que la situación de Internet está creciendo. Quizás no estamos en la cresta de la ola, pero sigue en avance. Tenemos el tema del acceso a Internet por tecnologías móviles. Tenemos una serie de dinámicas que están ahí. Y esto está también soslayado, está puesto a un lado. Y tenemos algunos aspectos, incluso si vamos hilando más fino, respecto de lo que son ahora los consumidores y productores de contenido en línea. Y aquí me quiero referir rápidamente al caso de Dallas Smythe, que es un académico canadiense, que él hizo sus razonamientos, produjo sus ideas en el contexto, hace décadas, y él se refería básicamente a la televisión, pero en concreto, él decía que las audiencias trabajan para los anunciantes, ¿sí? Es decir, las audiencias invierten su tiempo para ver la tele, se tienen que bancar las propagandas, luego van a la tienda, toman su auto, gastan la gasolina, compran el objeto, se los llevan a su casa, le abren es toda una inversión de tiempo. Y Dallas Smythe lo veía como un trabajo, ¿sí? Esto es evidente en sociedades, sobre todo postindustriales, como el caso del Canadá, donde uno tiene tiendas como IKEA, no sé si ustedes las ubican, es decir, donde el consumidor realmente tiene que trabajar. Es decir, usted va a la tienda, ve en el mostrador, ve los muebles y tal, pero luego hay que ir al sótano y cargar. Y luego ir a la casa y horas, sea lo que uno cobre su hora profesional, eso no le paga a nadie, eso hay que armar. Entonces, esto se ha exacerbado con Internet. ¿Qué es lo que pasa con Internet? Ahora, corporaciones como Facebook, como Google, le sacan provecho a las capacidades creativas de millones de personas. Es decir, a todas las personas que en esta misma sala postean cosas en Facebook, nadie lee Facebook, Zuckerberg, nadie, no les pagó la silla, la computadora, el desgaste del disco duro, el tiempo. Y eso es contenido. Porque uno va a Facebook, no porque es bonito el marquito azul y eso, sino por el contenido que ponen mis amigos, mis conocidos, fotografías, texto. Entonces, la humanidad está metida en este proceso gigantesco de labor creativa, labor intelectual no remunerada. ¿Sí? Y estos trae aspectos conflictivos también, y que se deben considerar. Pero de esto, hasta donde yo veo, nada. Y precisamente, Guillermo Orozco, que estuvo aquí en un evento sobre las audiencias, sobre estudios de recepción el año pasado acá, él decía que se debe visibilizar a las audiencias y sus derechos en las nuevas leyes. ¿Sí? Hay un severo proceso de extracción de capacidades creativas e intelectuales a través de estas corporaciones. Y se tiene que, es decir, a nivel de la legislación se tienen que decir cosas al respecto. A nivel de las conclusiones, a mí me parece que el debate ha sido ciudadanizado y politizado, tal como lo ha dicho Rommel Jurado, y esto me parece positivo. La gente le está mirando los engranajes y las costuras a la prensa, y eso me parece bien. Es decir, ahora la gente, el ciudadano promedio, maneja una serie de elementos críticos que antes no manejaba, y eso me parece bastante positivo. Y la gente habla más de esto. También la prensa sí, hasta cierto punto, un cierto proceso de autocrítica, aunque yo creo que ya llegó a su techo, porque la pelea está tan polarizada que la prensa dijo, no más, o sea, hasta ahí no más. Entonces, la autocrítica yo creo que se detuvo precisamente por las condiciones del debate.
Ahora, John Durant Peters, él ha dicho que la comunicación es un índice de la calidad de una sociedad, ¿sí? Cuando uno exterioriza estas ideas acerca de lo que debe ser la comunicación, cuando uno dice que cuando el adulto calla y el adulto habla y el niño calla, eso me dice de cómo funciona una sociedad. Cuando yo estoy siguiendo los debates en los periódicos, en la comisión, y van exteriorizándose estas nociones acerca de la comunicación, eso me dice mucho de cómo funciona esta sociedad, de cómo funciona el poder, de cómo funcionan las jerarquías, de cómo funcionan las interacciones. Entonces, a mí me parece que todo esto da cuenta de una serie de procesos históricos que han caracterizado al Ecuador en su vida republicana, e incluso antes, obviamente. Entonces, hay otro aspecto también, que bueno, precisamente por la matriz cultural, social de este país, hay un serio proceso de fragmentación, hay un serio proceso de desconocimiento del otro, ¿sí? Precisamente cómo funciona en el Ecuador. Y esto se ha reflejado en lo que ha sido el debate de la ley de comunicación. Es decir, no nos conocemos bien ni conocemos al otro. Y con esto quiero referirme a lo que dijo Hernán en su presentación. Es decir, cuando yo voy a legislar, cuando yo voy a producir un texto legal, yo voy a regular un aspecto de la realidad, ¿sí? Voy a controlar un aspecto de la realidad. Pero yo necesito haber mapeado esa realidad, tener información, tener investigaciones, tener estadísticas. Y eso es lo que ha faltado en el debate. Yo he ido a discusiones de la comisión, bueno, un poco a atestiguar lo que sucede ahí, y me he dado cuenta que bueno, siempre saltan las sesudas citas al comunicólogo francés, al comunicólogo italiano, y todo eso está bien, pero ¿y qué hay de acá? ¿Qué hay de la aplicación de estas ideas acá? ¿Qué hay? También lo que se ve mucho son las suposiciones. Ahí tenemos el caso lamentable de lo que pasó con Antonio García, el CONARTEL, el tema de los Simpsons, ¿sí? ¿Cuál era el argumento de él? Yo creo que a mi hijo le hace daño, algo así, le afecta negativamente los Simpsons. Entonces, así no podemos, así no se puede. Y precisamente de eso tiene que ver este encuentro. Es decir, cómo generamos, cómo nos organizamos para hacer un conocimiento científico acerca de los procesos de la comunicación. Porque con suposiciones, con fobias políticas, bueno, ya se verán los resultados. Entonces, esto ha sido notorio y yo creo que Hernán lo refirió muy bien en su presentación. Ahora, y el último aspecto con el que voy a cerrar, tiene que ver con el tema de cómo han sido refuncionalizadas, readaptadas teorías de la comunicación o ideas de la teoría de la comunicación desde el oficialismo, ¿ya? Hay mucha gente que cuando escucha las cadenas sabatinas del presidente Correa, dicen, qué mirada tan penetrante del presidente Correa acerca de la comunicación, ¿cómo? Pero obviamente para la gente que ya viene recorriendo un camino en la comunicación, viene leyendo teoría, uno se da cuenta que el presidente Correa está citando, bueno, pero no cita, sino se refiere a ciertas ideas. Y yo les puedo poner varios casos. O sea, un foco teórico de reflexión muy interesante que tuvo que ver con la caída de Allende, por ejemplo, ahí hay una cadena de transmisión, por ejemplo. La idea esta de que los medios son partidos políticos. Eso viene traído de ahí. O sea, hay una serie de nociones, el tema de la concentración y eso, y no hay problema, el presidente Correa puede referirse a lo que quiere, interpretar lo que quiera. El asunto es que las teorías, obviamente, siempre están en una encrucijada de poderes, ¿sí? Siempre responden a nudos, a convergencias, a disputas, a desigualdades, y yo creo que ese es el origen de la buena teoría, que responde a esas fricciones, a esas tensiones. Pero yo creo que sí hay que mirar con ojo más crítico cómo estas ideas están siendo refuncionalizadas, sobre todo cuando dentro del mismo aparato oficial se irradian modelos que son totalmente disímiles. O sea, de alguna manera el presidente Correa me está citando a Beltrán, y por otro lado es muy Laswell en su política de publicidad, entonces no entiendo cuál es la coherencia que puede haber en esto, y me causa sospecha, precisamente. Entonces, eso es algo que ahora yo estoy haciendo y de eso les quería referir ahora porque todas estas cuestiones están involucradas en la ecuación. Muchas gracias.